Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Comenzamos de esta forma otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión para hoy día tener dos grandes invitados en el primer bloque y vamos a comenzar a saludarlo ya. Tenemos al presidente de la Cámara Austro-Chile, Eduardo Camelio. Bienvenido, Eduardo, vía Zoom, ya te tenemos en imagen, esperemos contar con el audio también. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Perfecto, muchas gracias por la invitación y aquí estamos bien de salud, cuidándonos, lavándonos las manos, etcétera, así que bien. Y bueno, comencemos. Eduardo, en una situación difícil porque cuando Punta Arenas tuvo la primera cuarentena, que obviamente afecta a más del 85% de la población quizás de la región, se vislumbraba que Punta Arenas podía salir rápido del tema del coronavirus y que la región de Magallanes no iba a sentir tan fuerte la depresión económica que va a vivir todo el país y que no sabemos por cuánto tiempo hoy día va a durar. Pero pensábamos, los más optimistas, que quizás podría incluso haber una temporada turística normal. Estoy hablando de pensamientos que teníamos en marzo, abril, fines de abril, cuando termina la cuarentena, específicamente el 7 de mayo también termina la cuarentena en Punta Arenas. Los pensamientos no eran tan amargos como los que hoy día podemos tener cuando ingresamos a una nueva cuarentena hace ya una semana prácticamente, con cuarentena de fin de semana y con cuarentena total desde el pasado lunes, pero la temporada turística, Eduardo Camelio, fue catalogada por los mismos, por la misma gente del sector como catastrófica. ¿Se nos viene una catástrofe para el turismo de Magallanes, Eduardo? La verdad que, bueno, en un principio, como tú contabas, el gobierno y todos nosotros pensamos que esta pandemia, esta epidemia, se nos venía en unos 3 meses y salíamos. Y bueno, y nos equivocamos todos, tanto el gobierno como cada uno. Se hizo un programa de protección del empleo que duraba 5 meses, los créditos FOGAPE se empezaron a pagar hoy día. Nada de eso resultó bien vaticinado. Ahora el tsunami del coronavirus comienza el 1 de septiembre, cuando nos empiezan a llegar los primeros turistas. Para el 18 ya tenemos una masa interesante de visitantes, no vamos a tener nada, porque estamos en cuarentena. O sea, imaginemos, estamos en el peor de los escenarios, porque entramos en una cuarentena, logramos salir, estuvo muy complicado en esa época. Yo sé que la UTI del Hospital Clínico estuvo llenísima, pero ahora volvemos a entrar, estamos con un retroceso importante y esto nos va a llevar a la parte más cruda de este tsunami, que es una ola que va a durar toda la temporada y que nos va a dejar sin ningún visitante. No vamos a poder permitir, no vamos a poder dejar que ni nadie va a querer venir a la Patagonia. Es así, tanto argentina como chilena, hoy día es una sola cosa. Entonces se nos vienen días muy duros, muy amargos, muy tristes. Eduardo, el incremento de visitas en las temporadas turísticas, especialmente en la región de Magallanes, se venía dando el ascenso desde hace más de una década. ¿Cuáles fueron las mejores temporadas? Porque hubo algunas que pudo haber disminuido un poco, el incendio del Paine, por ejemplo, pudo haber sido algo que amainó la crisis del gas también, pero posterior a ello, me refiero al 2015 en adelante, el ascenso era considerable, ¿o no?
Sí, prácticamente con un crecimiento casi de 2 dígitos. Digamos, al comienzo, yo me acuerdo cuando empecé a manejar las cifras, estábamos hablando de 220.000 turistas, 230.000 turistas, 248.000 turistas, y ahora el año pasado, cerramos el 1 de diciembre, con al menos en el Parque Nacional Torres del Paine, con 300.000 turistas. Esos 300.000 turistas no los vamos a tener. El 60% son prácticamente todos extranjeros. Hoy día Chile tiene una performance muy negativa en cuanto al coronavirus. Somos el 9º país con más fallecidos por coronavirus. Entonces, la verdad que estamos muy complicados y ahí el llamado es a la autoridad a planificar una ayuda a nuestro sector, a que no nos dejen morir, y una planificación de una ayuda por lo menos hasta octubre del 21, no antes. Y en octubre del 21 yo creo que vamos a empezar a tener los primeros brotes verdes, no una estampida de turismo, sino incipientemente visitas. Eduardo, te pregunto por dos casos que son totalmente diferentes, pero que también son muy interesantes para la región. Uno, por la cantidad de empleos que generan. ¿Qué pasa con los grandes hoteles, las grandes cadenas de hoteles? Llámese Dreams, Diego de Almagro. Ellos están absolutamente cerrados. Ellos son cadenas de hoteles nacionales. ¿Qué pasa con la gran cantidad de empleados que tenían ambos hoteles? ¿Qué pasa con eso? Y también la pregunta inversa, ¿qué pasa con el asociado también del sector del turismo, pero que tiene pequeños hostales, no solo en la provincia de Magallanes, en Punta Arenas, sino que también principalmente en la provincia de Última Esperanza? Mira, en general, todos los hoteles y todo el sector se acogió a la Ley de Protección del Empleo, que de alguna forma brindaba algún refugio para no tener que estar pagando el 100% de los sueldos en época que no teníamos ningún ingreso. O sea, cero ingresos en el mes, los hoteles están todos cerrados, pero lamentablemente ahí el flagelo del desempleo ya está azotando. Hoy día el desempleo proyectado del turismo es en la parte hotelera sobre el 50%. Entonces, la verdad que es dramático. Esta parte de los hoteles, que ellos tienen grandes costos fijos y tienen también todo un tema de personal, es dramático, es muy dramático. Estamos viviendo ahí los días más duros y comienza a vivir los días más duros a partir de septiembre, donde normalmente estamos acostumbrados a empezar a recibir turistas. Los hostales se están pasando también muy, muy duro. Están los tradicionales visitantes argentinos, que hoy día a ellos les conviene venir a comprar, y estamos en una encrucijada de tipo de cambio que nuevamente les es favorable, pero nada, no hay visitantes y no hay turismo. Los hoteles están viviendo días muy duros. Los hostales están prácticamente sin gente, y por ahí recibiendo algo de gente que viene por trabajo, pero es muy poco. El pequeño hostal, por ejemplo, que no tiene más de 10 a 12 empleados, definitivamente hoy día no puede tener a esa misma cantidad de gente, pero los grandes hoteles, las grandes cadenas de hoteles que ya estaban instaladas acá en Punta Arenas, le dan mucho empleo. La gente ignora de repente, Eduardo, y no sabe, porque el otro día, precisamente el domingo, Diario El Pingüino titulaba con la catastrófica situación que vive el sector turístico, y algunos pensaban que el sector turismo son los grandes hoteles, simplemente que afecta a los grandes empresarios, pero no. Esos grandes hoteles o esos grandes empresarios y el sector en general, ¿a cuánta gente le da empleo hoy día en la región de Magallanes, Eduardo? ¿Y cuál es el movimiento del PIB que tiene el sector del turismo dentro de la actividad económica de Magallanes? Mira, la cantidad de gente que emplea el sector hotelero y medianos y grandes y pequeños hostales, no la tenemos muy cuantificada, pero son muchísimas personas. O sea, la fuerza laboral ahí es importante. Y los hoteles no les ha quedado nada más que, después de usar las herramientas de protección del empleo, ya cuando el turismo ya no tienen reservas ni para septiembre, ni octubre, ni diciembre, no hay reserva. Entonces, la verdad que ahí, ante el panorama totalmente negro, han tenido que despedir gente, y eso es dramático. Eso nunca visto. Esta crisis es superior a la crisis del 82, que es la crisis más grande que se vivió en Chile contemporáneo. Entonces estamos viviendo días durísimos.
Eduardo, estamos entrando ya en el mes de septiembre. ¿Se puede aventurar ya que la temporada turística para Magallanes 2021 está totalmente cerrada? ¿No va a haber temporada? Mira, no lo puedo decir yo porque quién soy yo para decirlo, pero sí hay entidades como FedeTur que de alguna forma agrupa a todas las cámaras de turismo en el norte, claro, que ya obviamente postula varios escenarios, y un escenario más negativo, un escenario que es más complejo, que no vamos a tener turismo durante esta época, durante esta temporada. Todo depende de si abrimos o no abrimos la frontera, de si los turistas van a tener que hacer 14 días de cuarentena o no. Y obviamente cuando estamos en cuarentena, hasta no saber cuándo, porque estamos con los números disparadísimos de contagio, pensar en turismo hoy día es desaventurado. Entonces ahí hoy día debemos hacer un análisis un poquito más a largo plazo y pensar de que el turismo va a ser mínimo durante esta temporada que viene, y recién vamos a tener algunos brotes verdes a partir de la próxima. Entonces hay que prepararse para eso y también proteger a los pequeños hostales que son, cuando tú me preguntas cuántos son, yo he visto, no sé, cientos de personas que viven del turismo, claro, a través de habilitar algún par de piezas, de dormitorios con comodidades aptas para turismo. Entonces, la verdad que Magallanes y Puerto Natales y Punta Arenas viven en forma importante el turismo. En otros lugares de Chile el turismo no tiene tanta trascendencia. En Punta Arenas nosotros debemos estar sobre el 15 a 18% del PIB fácilmente. Entonces va a ser una catástrofe lo que se nos viene ahora de septiembre en adelante. Claro, la gente de repente no dimensiona, pero hay un sector importante del turismo que es el transporte. El transporte también la está pasando pésimo. Hay otro sector muy importante, Eduardo, y en eso también me gustaría ver la opinión de ustedes y si ellos son agremiados de ustedes, si ustedes se han juntado. Me refiero a la gastronomía. La gastronomía magallánica la está pasando pésimo. Durísimo, sí. El sector transporte, hay empresas de transporte conocidísimas en Magallanes que tienen una vertiente turística muy potente. Esa parte no la van a tener y va a ser durísimo. Hay otros que simplemente se dedican al turismo y compran buses carísimos, claro, de gran tamaño y de gran calidad, y han logrado prosperar solamente a punta de turismo. No trabajan a nadie más que sea el turismo, o sea, tienen buses siempre de máximo 2 años de antigüedad, en óptimas condiciones para atender a los pasajeros más exigentes, y obviamente ellos van a pasar duros momentos porque no se ve que vamos a tener cruceros, no se ve que vayamos a tener la afluencia de turismo que normalmente tenemos. Así que es lamentable, tenemos un futuro muy cercano, muy complejo. ¿Y qué pasa, Eduardo, también con el sector gastronómico? Te reitero que el sector gastronómico también es parte del turismo. La gastronomía magallánica no la pasa bien. Sí, mira, el sector gastronómico está cerrado desde marzo. No hay empresa que pueda sobrevivir cerrando sus puertas a partir de marzo. No se puede. Uno puede sobrevivir 2 semanas, 3 semanas sin ingresos, pero ellos están cerrados desde marzo. Están algunos haciendo delivery y obviamente con delivery apenas se cubren los costos. Están pasando los momentos más terribles que se pueda imaginar y están a punto de quebrar. Esa es la realidad. Las ayudas también del gobierno a través de FOGAPE, a través del Renuévate, que eran 3 millones, son bastante leves, son bastante menores. El FOGAPE sí los puede ayudar, pero la verdad que no necesitan 3 meses de venta, necesitan 6 meses de venta, y el plazo de 3 meses para pagar o 4 meses es poquísimo. Necesitan, no sé, plazos de gracia a lo menos de 18 meses. Porque obviamente ahí hubo un error de diagnóstico, y la verdad que si la gente que tomó el FOGAPE en marzo, abril, obviamente tiene que empezar a pagar. ¿Lo empezó a pagar ahora? En septiembre. ¿Ahora? Claro, imposible, eso es imposible. Claro, ¿Y con qué lo van a pagar? Hoy día no tienen con qué. No tienen con qué. Y la gente de repente, uno piensa que las empresas, por grandes o pequeñas, como que tienen recursos ilimitados, y no, las empresas son como la casa de uno, y si no hay flujos de entrada de dinero, no hay cómo pagar las cuentas, y empiezas a tener problemas de todo tipo, y problemas graves. Claro, en el sector de la gastronomía, por ejemplo, Eduardo, a nosotros nos comentaban
que el delivery no es la solución para muchos, es la mantención en parte de lo que puedan hacer. Porque el delivery, por ejemplo, dentro de un restaurante te elimina al copero, te elimina al garzón, elimina a una gran cantidad de personas que eran empleadas de algunos restaurantes muy conocidos acá en la ciudad de Punta Arenas. Entonces, el delivery para nada es una solución. Ahora, el rubro de las navieras, ¿qué pasa con ello? Porque en algún momento también, Eduardo, la autoridad sanitaria, en su momento el ministro Mañalich, y también lo han reconocido también infectólogos de acá de la región de Magallanes, señalan que el brote principal en Chile puede haber partido, es una teoría, puede haber partido por Magallanes y con el brote de los cruceros. La temporada de cruceros está totalmente cerrada, no va a haber temporada de los cruceros. ¿Qué pasa con las otras compañías navieras de la región, Eduardo? Mira, simplemente tienen que subir sus barcos a la playa, reducir personal al máximo y quedarse esperando a que los tiempos vuelvan a ser mejores. La situación es ahí también durísima. Los barcos normalmente uno los está pagando, son inversiones millonarias, y nada, subirlos a la playa y esperar conseguir un financiamiento para poder seguir pagando. Pero ahí hay un montón de gente, como conversamos, mano de obra especializada, que se queda sin trabajo en la temporada alta y que obviamente de repente ha tenido algunas pegas pequeñas, menores durante el invierno, pero obviamente se prepara para trabajar fuerte en verano, como es el turismo, y a recibir una remuneración súper acorde, y eso no va a llegar. Entonces, la verdad que ahí también el sector naviero pequeño y grande está viviendo días complejos, porque obviamente uno al final tiene que sincerar su expectativa y pensar de que si la ciudad está cerrada, si uno no puede salir a la calle por la pandemia, obviamente menos va a poder recibir turistas. Los grandes cruceros que recalan en Magallanes, obviamente uno espera que la situación esté arreglada. ¿Cuándo? ¿En diciembre? ¿En enero? ¿En febrero? Si esta pandemia no tiene una vacuna, no tiene un antídoto, vamos a entrar en estos periodos de reclusión, de cuarentena, y vamos a salir y vamos a volver a entrar y vamos a salir. Complejísimo el tema, y la verdad que hay tanto camino construido, tanto camino andado y construido, que todo esto se cae con una cosa como esta. De alguna forma también revela la fragilidad humana. Yo entiendo también que el gobierno, como todos, hierra y como todos acierta a veces, y obviamente acá lo que pedimos es ver un poquito más de largo plazo y programar apoyos que sean sustanciosos y sustanciales y efectivos, porque tenemos una perspectiva que no vamos a tener un turismo como acostumbramos, por lo menos hasta fin del próximo año, hasta el fin del próximo año. Y usando, Eduardo, un término naviero, ¿cómo el sector turístico, el sector del turismo de la región de Magallanes puede volver a salir a flote después de esta grave crisis que lo va a azotar y que aún usted, yo y todos los televidentes y auditores también ignoran cuándo va a terminar? ¿Cómo puede salir de esta grave crisis del turismo, que para muchos no es una necesidad de primer orden, pero que sí para la región de Magallanes es una actividad del sector productivo muy importante? Mira, acá nosotros no vamos a salir efectivamente de esta crisis hasta que no esté la vacuna y los anticuerpos y medicamentos que ataquen efectivamente el coronavirus. Mientras tanto, vamos a estar supeditados a esta ola y a estas olas sucesivas de contagios masivos y después de menos contagios. El turismo está en jaque con esta pandemia, y así como muchas actividades. Yo creo que hoy día prácticamente todas las actividades del quehacer económico están impactadas. Yo creo que salvo la gente las empresas que venden online, que pueden haber tenido un repunte, pero las grandes tiendas, todo el comercio en general, está todo paralizado y está todo cerrado. Entonces nosotros esperamos que acá encontremos rápido, los científicos y médicos encuentren rápido los antídotos y tener la vacuna para superar esta pandemia, cosa que en el pasado el hombre ha vivido. Esto no es primera vez que tenemos un fenómeno de salud como este. Así que por ahora tenemos simplemente
como empresario, como empresa o como microempresario, bajar los gastos al mínimo y tratar de ver si podemos aguantar hasta que empiece a florecer el turismo, que no lo veo antes de octubre del próximo año. Eduardo, ¿los hoteles sanitarios han sido una solución para alguna parte del sector hotelero de la región de Magallanes? Es complejo porque las tarifas para los hoteles no son importantes, algunas veces son una ayuda, también implican que uno al hotel lo estigmatiza como un hotel sanitario, que puede ser positivo de repente cuando uno da a conocer la obra social de su empresa, que ha contribuido positivamente, pero también después de haber sido hotel sanitario hay que sanitizar absolutamente todas las instalaciones, todas las camas, todos los baños, pero profundamente para que no quede ninguna posibilidad de que haya un contagio por algún enfermo en el pasado. Pero obviamente el tema de los hoteles sanitarios es fundamental. En experiencias como en China se lograron éxito a través de los hoteles sanitarios, porque la gente no tenía ningún problema de si estaba contagiado de irse a un hotel sanitario. Como ellos son muy ordenados, son disciplinados, eso ayuda a que uno no siga contagiando a la familia, a los abuelos, etc. Entonces, ha sido una ayuda, pero es complejo. Como todas estas cosas, a la larga tiene sus costos. ¿La ayuda gubernamental ha sido insuficiente para el sector del turismo, Eduardo? Mira, el gobierno, cuando viene, esto es como un tsunami largo. Cuando viene un tsunami cortito, tenemos una ola que arrasa las playas, los restaurantes, las casas que hay alrededor, y después se empieza a retirar, y ahí todos empezamos a ver qué hacer para salir de toda esta destrucción. Acá el tsunami todavía no viene para el turismo regional. El tsunami aparece a partir de mediados de septiembre, cuando tenemos el 18 de septiembre, cuando creemos que todo va a empezar a florecer, después de un invierno muy nevado, como tenemos hoy día, pero el gobierno no ha acertado y ha dado medidas que son de muy corto plazo, que son de muy poca cuantía. La ley de protección del empleo, si hubiera sido bien diagnosticada, se tendría que haber dado por 24 meses de un viaje. Los FOGAPE de un viaje, plazo de gracia de 18 meses, por ahí, y no 3 meses de venta, sino 6 meses de venta, o quizás más. Por ahí salió el 10% de la AFP, que a todos nos vino súper bien, porque la necesidad de plata era apremiante, la gente está sin pagar sus cuentas, mucha gente está con problemas súper graves económicos. ¿Usted cree, Eduardo, que va a quedar un temor en la ciudadanía magallánica respecto de próximas temporadas, por ejemplo, temporadas de crucero, cuando uno reciba a los turistas, cuando uno reciba a los extranjeros? Se lo pongo como ejemplo porque uno con ellos convive diariamente durante el verano. Uno se sube al mismo ferry que se suben generalmente la gran mayoría extranjeros, y uno se ve como raro, el único chileno de repente en un ferry en pleno verano en la región de Magallanes. ¿Usted cree que va a quedar resentido también el magallánico respecto de la relación que pueda tener con ese rubro? El problema es solamente de información. Cuando uno va, y a mí me toca ir al muelle a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando uno, lo primero que bajan de los cruceros son tripulantes con unos aparatos dispensadores con alcohol gel, y limpian todas las manillas de los buses, limpian todos los lugares donde los turistas vayan a tocar. Ellos desde siempre están acostumbrados a tener normas sanitarias súper efectivas y súper eficientes. Acá el hecho que se haya contagiado algún pasajero de un crucero ha sido porque o vino contagiado de afuera o en una visita a algún lugar lo contagiaron, pero los barcos propiamente tal son espacios cerrados donde está todo súper controlado, y sobre todo el tema sanitario, en los barcos está muy trabajado, y se esmeran siempre por mantener el tema de higiene al máximo. Entonces, acá cuando llegaron personas, y son gente de edad que llegó
yo contagiaba, obviamente se contagió en algún momento. O sea, no es culpa del barco. Si uno se contagia en el auto, no es culpa del auto, es porque en ese momento nos agarró el coronavirus. Pero y si uno se contagia en su casa, uno no va a decir nunca más voy a entrar a mi casa. Los barcos son lugares de mucha seguridad y eso lo he visto desde hace muchos años. Eduardo, el sector había quedado resentido posterior al 18 de octubre, incluso fue emblemática más de alguna fotografía que se difundió de turistas saliendo, por ejemplo, de los hoteles de Avenida Colón, del Finisterra, del Hotel Tierra del Fuego, cuando hubo el incendio en la esquina de la AFP Habitat. Posterior a ello, quizás no lo afectó tanto al sector del turismo en pleno verano acá en la región de Magallanes. ¿Cómo piensa que se puede restablecer posteriormente a la salida de la pandemia si es que se incrementa nuevamente la violencia desatada que tuvimos a fines del año pasado? ¿También se van a ver nuevamente afectados ustedes? La violencia del 19 de octubre fue una cosa, un lujo que nosotros como país no nos podemos dar. Y lo digo porque se destruyó, se quemaron establecimientos, se destruyó, se rayó, perdimos toda la compostura. Uno ve en ciudades así como Puerto Natales, donde se cuidó la ciudad, donde la fuente de trabajo, que es el turismo, se la cuidó al extremo de que no se produjeron grandes desmanes. En Punta Arenas abusamos de los turistas, me tocó de repente interceder en una barricada para que dejaran pasar a los turistas, que son gente de edad, que viene a visitar, que viene a experimentar quizás el último viaje de su vida. Acá yo creo que faltó un poquito de comprensión. Yo sé que hay muchos temas como país que se está desarrollando, que está creciendo, que deben ser tomados y solucionados, pero a través de la violencia, de la marcha, de los gritos, de la manifestación, de la quema, del rayado, no vamos a construir ningún país del futuro. Yo creo que en el futuro todo ese tema a partir de octubre va a quedar como una mancha bastante oscura, y espero que el coronavirus de alguna forma nos vino a aterrizar de que somos una especie bastante vulnerable, de que no tenemos todos los derechos, que tenemos muchos deberes y mucho trabajo que hacer. Eduardo, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro, porque para conocer de la propia boca del presidente de la Cámara Austro-Chile la realidad de un sector que la está pasando mal, como la estamos pasando mal todos, pero que es un sector económico muy importante para el sector productivo de la región de Magallanes. Muchas gracias por la invitación y bueno, como conté, se nos vienen días más complejos por delante y fuerza a todo el sector. Fuerza. Ojalá que podamos salir. Muchas gracias, Eduardo. Ahí estábamos con Eduardo Camelio, primer bloque de Barómetro, segundo bloque, luego de esta pausa de comerciales, con el doctor Jorge Flies. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Tal como anunciamos al término del primer bloque, en este segundo bloque de Barómetro tenemos ya el contacto con el doctor y exintendente de la región de Magallanes, Jorge Flies Sañón. Jorge, ¿cómo está? ¿Nos recibe por allá bien? Lo escucho muy bien, Ignacio, y gusto saludarlo nuevamente en el Barómetro. Y un saludo a todos quienes ven este prestigioso programa. ¿Cómo ha estado, Jorge?
Ha estado movido, la verdad las cosas tal como tú sabes, hoy día estamos con un segundo brote muy importante, probablemente más importante en número que el primero, y con una ventaja solamente de que los equipos ya tienen mayor conocimiento de lo que es el coronavirus, tienen mayor conocimiento de aquellos medicamentos y aquellos procedimientos que son más efectivos con los pacientes. Pero sin lugar a dudas estamos en el área de salud preocupados por la situación que hoy día ocurre en Magallanes. Camas UCI a un 93%, un porcentaje altísimo, más alto que el promedio del país y el más alto del país en estos momentos. ¿Eso nos puede complicar mucho más, Jorge? Sin lugar a dudas, no, cuando tenemos un proceso en la UCI de un 93% porque estamos a UCI llena. Haciendo el hincapié es que estamos hablando de una UCI que ya está reforzada. Ustedes recordarán que el servicio de salud, el hospital, más que duplicó su capacidad de paciente crítico, de 6 camas originales que teníamos en enero con ventilación mecánica. Hoy día podemos llegar hasta prácticamente 24 camas y este 93% yo me imagino que están considerando alrededor de 12 camas que hoy día están habilitadas y están esperando y en condiciones de habilitarse otras 6, más otros procedimientos que son semi-invasivos como cánulas de alto flujo que ya están en pacientes de tratamiento intermedio, no en la UCI, y que probablemente en algún momento se van a ocupar en pacientes de cuidados medios en esta sala. Y eso significa que, Ignacio, estamos muy al límite, con un esfuerzo importante de los equipos y con una situación también que es compleja. Es muy distinto los equipos en abril, que estaban partiendo con este proceso de pandemia, a los equipos de salud en esta época, donde ya se llevan 5 meses de trabajo ininterrumpido, en donde no han habido permisos. Se ha tenido que enfrentar permanentemente la pandemia y que tenemos grupos importantes de profesionales, técnicos paramédicos, enfermeros, kinesiólogos, terapeutas y médicos, que del equipo están también complicados de salud. En este segundo brote también hemos tenido grupos, tú sabes que tuvimos un centro de salud, el Damianovich, cerrado completo por un gran brote en ese lugar, y eso hoy día nos coloca justamente al límite. Y un detalle más, si me permite, Ignacio. Los números que tenemos hoy día con un 93% de ocupación de la UCI tienen que ver con lo que pasó hace 2 semanas atrás, entre 10 y 14 días atrás. Y los números más altos de contagios los hemos tenido la última semana. Entonces, de hecho sin ser adivino. Hoy día, Jorge, el número récord son 144, 147, si mi memoria no me falla. Hoy día es el número récord de contagiados durante toda la pandemia, durante los 5 meses. Así es, por eso estamos, y te vuelvo a insistir, como profesionales clínicos en primera línea, estamos muy preocupados porque yo creo que hoy día ya la cuarentena está absolutamente justificada. El efecto de la cuarentena, tal como fue en el primer periodo o en el primer brote, se va a notar aproximadamente en 2 semanas. Y eso significa que la próxima y la que sigue semana, los próximos 15 días, van a ser para el sistema sanitario y para la población, y particularmente para aquellos pacientes que se nos compliquen, días difíciles. Jorge, usted dice que los contagiados que estamos viviendo hoy día son de hace 15 días más o menos, cuando ellos se contagian, cuando ellos establecen el contacto, quizás cuando... La gran mayoría de los contagiados que estamos viendo en los últimos días, que han sido todos los días cifras o cercanas a 100 o superiores a 100. Pero, ¿qué va a pasar, Jorge, en los próximos días cuando se note también un brote o un contagio producto de el retiro del 10% o producto de las grandes aglomeraciones de gente que tuvimos la semana pasada, cuando se anunció la cuarentena, nuevamente salió despavorida la gente a las calles? ¿Tenemos temor ante ello también o no?
Yo creo que los números lo están diciendo claramente. Yo pienso que han habido señales no claras. El virus sigue estando presente. Todos pensaban que se iba a estabilizar en los números bajos. Es cosa de ver lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado inclusive en los países asiáticos, que tienen un control muy estricto de estos brotes, cómo el virus porfiadamente ha vuelto y ha vuelto en las mismas condiciones iniciales, no menos grave ni más bueno, sino que vuelve con el mismo daño, causando muerte y causando también secuelas en aquellos que llegan a complicarse. Entre más pacientes hay o más personas con PCR positiva, significa que un número importante de ellos van a hacer neumonía y un número de esas neumonias van a terminar hospitalizados. Y en ese aspecto yo creo que llamaba a la población que hasta que no exista vacuna, y está claro que en los países subdesarrollados como Chile va a ser la única solución, ya sea por las conductas que ha tenido la población, pero también por lo errático que ha sido el manejo. Hasta que no tengamos vacuna, el virus está con nosotros por lo menos varios meses más, y eso significa que el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y entender que potencialmente el que está al lado de nosotros y uno mismo es alguien que está contagiando. Yo creo que es fundamental el tener conciencia de eso, porque el problema llega cuando un familiar, un adulto mayor o un hijo o la pareja cae gravemente enfermo y uno ve el desastre en el hospital, en el sentido de que la persona está aislada, los familiares no pueden hablar o tienen muy poco contacto con el paciente, y en caso de fallecimiento, obviamente, la angustia de no poder tocar, no poder abrazar, no poder estar con la persona que uno quiere y extraña o la persona que conoce, es realmente importante. No esperemos que eso nos pase en la familia para tomar conciencia de lo grave que es esto. Y un llamado especial a los grupos más jóvenes. Acá los que hemos tenido problemas, los grupos que se nos han salido, que no han cumplido estas preventas, son estas fiestas clandestinas, también algunos grupos inescrupulosos también en algunas labores que tampoco han cumplido estrictamente los protocolos, y hemos tenido los brotes en algunas pesqueras, como ustedes saben. Eso debiera ser hoy día estrictamente sancionado. Jorge, usted sostiene la teoría del doctor Rodrigo Muñoz, en parte, primero, señalando de que el coronavirus puede haber partido por Magallanes, sostenida también hace pocos días por Marcelo Navarrete, del CADIUMAC, que señalaba que el brote podría haber partido incluso a fines de diciembre del año pasado y por Magallanes con el brote de los cruceros, y reafirmado ahora, más encima también por el mismo infectólogo Rodrigo Muñoz, señalando de que Magallanes va un paso adelante del resto de la población chilena, porque al parecer esa teoría no se está escuchando tanto en Santiago, y en Santiago están desconfinando todo, y el desconfinar todo con un rebrote como el que está sufriendo hoy día Magallanes en los próximos meses en Santiago puede ser aún peor, ¿o no? Mira, lo hemos dicho, tú recordarás, Ignacio, nosotros hemos tenido la oportunidad con este virus, Magallanes y Chile, de ver lo que está ocurriendo en otros lugares. Y Chile, con la región de Magallanes, ha podido ir viendo cómo es el brote, cómo se comporta, cuán complejo es el manejo sanitario y cuáles son los tiempos. Uno lo puede hacer y dar firmado que Santiago, al igual lo que está pasando en Concepción y otras partes del país, Santiago va a tener un rebrote, y si no se toman las medidas de manera muy, muy, muy importante, y si tiene un brote en las mismas condiciones que está teniendo Magallanes, o sea, un brote más importante que el primero, significa que Santiago va a tener una situación epidemiológica desastrosa. No es lo mismo un hospital como el de Magallanes, que es un gran hospital que puede dar
capacidad a 160.000 habitantes que hospitales que son de iguales dimensiones que tienen que atender 1 millón de personas en Santiago. Por ejemplo, en San Borja, Arraiján, por ejemplo. Ahí uno nota el centralismo claro de Santiago, no están mirando lo que ocurre en regiones y cómo ha pasado en Magallanes. Lo que está pasando acá va a pasar en Magallanes, en Santiago, sin lugar a dudas. Y, Jorge, ¿qué cree usted? ¿Nos portamos mal los magallánicos o el manejo definitivamente en la región de Magallanes de las autoridades sanitarias no fue el mejor? A ver, lo hablamos la vez pasada, yo creo que la gran mayoría de los magallánicos y magallánicas se han portado excelente, han guardado el distanciamiento, han usado mascarillas, uno anda en la calle, uno ha hecho filas y la gente está preocupada. Y hay excepciones, y ustedes recordarán que los brotes que tuvimos fueron de pesqueras y constructoras que trajeron gente desde el norte, y yo he insistido que acá Magallanes, por su condición de isla, podría haber tenido otro comportamiento, podríamos haber estado más parecido a Nueva Zelanda que a Nueva York o a Italia, como el mismo alcalde en algún momento lo mencionó. Y eso es responsabilidad primaria de las autoridades, y cuando ya tenemos un virus que está con distribución poblacional, la responsabilidad también es de cada una de las personas que no cumple el cuidado propio y el cuidado de los demás. Pero en una pandemia la responsabilidad del comportamiento y de la evolución de una pandemia es lejos responsabilidad primaria de las autoridades. Usted fue, Jorge, autoridad sanitaria también de la región de Magallanes por mucho tiempo, por más de una década. ¿Cree que el ministro Enrique París se equivocó en el llamado a atención a la exseremi de Salud Mariela Rojas? ¿O cree que estuvo bien? Yo creo que habían varias observaciones a la gestión de la Seremi, pero estoy totalmente, y en eso coincido con la Seremi, yo creo que los llamados a atención entre autoridades tienen que hacerse por los conductos regulares y no públicamente, y menos desde Santiago a una provincia. Esa es una pachorra y una falta de respeto que, tal como lo mencionó la Seremi en su carta, no se puede admitir. Y un tema que estoy totalmente de acuerdo, la renuncia de ella era indignable ante una llamada de atención pública y nacional. Yo creo que el ministro París, tal vez en su inexperiencia en el cargo, pero no está tratando con súbditos, está tratando con profesionales que están cooperando en su gestión. Y si uno quiere llamar la atención, a usted le toca también en la gestión del pingüino, del medio de comunicación, a nosotros nos ha tocado en otras instancias. Uno, si quiere llamar la atención como autoridad, tiene que hacer, y sobre todo a su alterno, tiene que hacerlo con prudencia, con altura de mira y en privado, como corresponde, y sobre todo en el caso de la región de Magallanes, que aparte era una Seremi mujer, sin querer victimizarla. Yo creo que estuvo muy, muy equivocado, independiente de que teníamos varias observaciones a la gestión territorial. Jorge, ¿quién ha estado mejor en el manejo de la pandemia a nivel país? ¿Enrique París o el ministro Mañalich? No, yo creo que lejos el ministro París ha tratado de acercar, dar más información, tuvo más sensibilidad con lo que era la mesa social en cuanto a atender a sus necesidades, amplió largamente lo que eran la pesquisa y también el testeo, pero aún estamos lejos. Hay que recordar que parte de una pandemia que está absolutamente ya con distribución poblacional, y si tú me preguntas, Ignacio, yo creo que lejos los que han estado mejor en la pandemia han sido los territorios, especialmente los municipios, no todos los municipios. A mí también me hubiera gustado mucho más que hubiésemos tenido acá en Punta Arenas, en la región de Magallanes, municipios mucho más activos en la pandemia, sobre todo en la pesquisa, testeo, mucho más protagonismo, más que estar solamente haciendo cartas o pidiendo cosas al intendente. Yo creo que los municipios, como lo hemos visto y siempre lo he dicho en este y otros programas,
Hay un ejemplo claro en Renca, por ejemplo, en otros municipios del sur, que han hecho una labor extraordinaria en el seguimiento de los casos, con detalle de cada uno de los casos, y han ayudado mucho a contener esta pandemia. Yo creo que a nivel nacional los mejores en cuanto a proactividad han sido los municipios, más que inclusive el mismo ministerio, y los equipos de salud, tanto hospitalarios como de atención primaria. Jorge, al ser un país tan largo, tan extenso como el nuestro, con distanciamientos tan grandes como los que hoy día tenemos nosotros en la región de Magallanes con Santiago, con la región metropolitana, ¿cómo se pueden asimilar la insistencia, por ejemplo, del ministro de Educación en dejar claramente establecido que se debe volver a las clases presenciales para los escolares, cuando hoy día en Punta Arenas la gran mayoría de los padres y apoderados se niegan a mandar a sus hijos durante este año 2020, e incluso el mismo infectólogo del Hospital Regional, doctor Rodrigo Muñoz, dijo que sería una irresponsabilidad de mandar a los niños de vuelta al colegio acá en Magallanes? Bueno, primero, no lo dije, la labor que ha hecho el doctor Navarrete y todo su equipo en el CADI, y especialmente a todos los equipos del hospital, yo creo reflejados en la doctora Pinto y el doctor Muñoz, que yo creo que han dado fiel cumplimiento a sus juramentos profesionales y de conocimiento. Yo creo que ellos tienen mucha razón. En este momento el ministro de Educación, y lo quiero decir con todas sus letras, está absolutamente equivocado. Sería casi doloso mandar a los niños al colegio. Hay la cultura común, el sentido común de toda la población, más del 90% de los papás está claro que no van a mandar sus niños al colegio, que es de altísimo riesgo. Y acá en un país, vuelvo a insistir, un país que ha demostrado su subdesarrollo desde el punto de vista del manejo, la opción que nos queda es esperar la vacuna, que las poblaciones estén inmunizadas y volver con seguridad mínima a los colegios. No están las condiciones, estamos lejos de lo que son los países orientales, lejos de lo que puede ser un país nórdico en cuanto al control real de la pandemia. Hoy día Chile, y ustedes han visto las filas, estos desconfinamientos por territorios que se cruzan unos con otros, en que realmente los únicos que están más complicados siguen siendo las comunas más pobres, siguen siendo aquellos que tienen que ir a trabajar obligados. Yo creo que están viviendo en un país paralelo. Sobre todo el ministro tiene que hacerle caso a los que saben, y en este caso los que saben son los infectólogos, los epidemiólogos, la gente de salud, y si él obliga a los niños a ir al colegio, y que un niño se infecte y que infecte a su abuelo y que muera su abuelo, es un acto doloso. Jorge, el siguiente tema se lo quiero tocar en el rol que le competía a usted como exdirector del Servicio de Salud Magallanes y también como exintendente de la región de Magallanes. Hoy día el diario El Pingüino publicaba en la portada que más de 400 millones de pesos ha gastado los gobiernos regionales en una década en la mantención del ex hospital regional. ¿Por qué no se ha hecho nada, doctor Flies? Bueno, ahí tú sabes, Ignacio, y nosotros lo dejamos bastante avanzado. Hay un proyecto que se levantó en cuanto al hospital nos cambiamos. Me tocó, siendo director de servicio, levantar un proyecto ya, un anteproyecto, y durante el gobierno anterior se hizo un proyecto que permitía tanto la demolición de algunos sectores como la utilización en consenso con varias otras instituciones, y también de atención directa a la población. Y debo ser muy sincero, este gobierno lo paró de plano. Ustedes recordarán que el gobierno regional venía con una máquina, un esfuerzo gigantesco con el plan de zona extrema, gigantesco, de construcciones, y se llegó a este gobierno, y aparte de estar con la continuidad de algunos proyectos, el plan de zona extrema, y de tapar, como digo yo, hoyo y hacer algunas veredas, prácticamente se ha detenido la inversión pública importante. Tanto es así que no han sido capaces, y lo dije en otro programa, de sacar adelante, y tú has visto un jardín infantil que está en la Costanera, que quedó a medio hacer, sí, y que lo han desechado, con lo que significa
que familias no pueden llevar a sus niños a un jardín infantil. Yo creo que es lamentable un proyecto que está hecho, un proyecto que tenía el respaldo del gobierno, del Consejo Regional, que absolutamente consejeros como Miguel Sierpe estaban absolutamente convencidos de poder avanzar, un proyecto que quedó en condición de inversión y fue detenido exclusivamente porque venía del gobierno anterior, y yo creo que ahí es donde se equivocó este gobierno, rotundamente se equivocaron. Mattison en sus 3 meses de intendente, se equivocó la intendenta Castañón con su programa Magallanes, que fue un fantasma de programa, y obviamente ya al intendente Fernández le tocó el estallido social, la pandemia, la crisis económica, y prácticamente lo inmovilizó. Y en ese aspecto, vuelvo a insistir, después de lo que cuesta, porque cuesta prácticamente 3 o 4 años levantar un proyecto, lograr las recomendaciones técnicas del Ministerio de Desarrollo Social. Hay que recordar que este proyecto no estaba en el plan de zona extrema, era un proyecto adicional al plan de zona extrema, pero que se había logrado el consenso de muchos servicios, y lamentablemente, lo cual es trágico para toda la inversión pública, entrando este gobierno, no sé si tú recordarás, Ignacio, que una de las cosas que dijo Cristian era que iban a evaluar todos los proyectos, y cuando uno dice va a evaluar todos los proyectos, es parar los proyectos, y significa no avanzar. Tú recordarás que hay proyectos como los del Barrio Sur en deporte, el mismo 18, que son proyectos que están listos, todavía no empiezan, y eso uno dice, hay una desidia, hay una incapacidad. Bueno, el mismo cambio de los intendentes ha hecho que en la región de Magallanes uno dice, este gobierno de 4 años, ¿qué proyecto de futuro, qué proyecto de escala va a dejar hacia adelante? Está pendiente. Espero que en algún momento, más temprano que tarde, se retomen proyectos tan emblemáticos como el Hospital Antiguo, retomar y resguardar y embellecer todo lo que es el barrio Prat, y otros proyectos que están pendientes, inclusive en el ámbito del deporte. Jorge, ¿qué sintió ayer al leer en la portada del diario El Pingüino que los mayores accionistas de Mina Invierno anuncian el cierre definitivo de la mina? Usted como intendente votó en contra del proyecto Tronaduras. ¿Qué le parece el cierre definitivo de la Mina Invierno? Bueno, era algo esperable. Yo creo que la empresa se ha justificado un poco en el actuar del Estado, en números rojos que traían hace mucho tiempo. La empresa no hizo reconversión de sus funcionarios, y tal como el mismo Ministerio de Medio Ambiente lo ha demostrado, habían incumplimientos ambientales que hasta el día de hoy están en justicia. Entonces estamos hablando de un proceso que ha sido lamentable para la región, y especialmente para muchos magallánicos. Pero es lamentable también, Jorge, el hecho de que más de 1.000 personas queden sin trabajo. Si usted tuviera que volver a votar, ¿volvería a votar en contra de las tronaduras? Bueno, absolutamente. Yo creo que no se puede colocar los trabajos de las personas para chantajear al Estado, para votar a favor o en contra de un acto que la empresa sabía desde el inicio. Y tú sabes muy bien, Ignacio, que la empresa separó el proyecto en puerto, en explotación y tronaduras para poder no hacer estudio de impacto ambiental. Y eso es una acción absolutamente desviada de la ley, tan desviada de la ley que hoy día está en tribunales, y más que una votación, esto venía muy, muy, muy arrastrado. Cualquier magallánico puede revisar los números de la empresa, y la empresa venía con números rojos. Yo creo que, vuelvo a insistir, que la empresa se justificó un poco en el accionar del Estado para el cierre, siendo que su gestión fue finalmente muy negativa. Jorge, ¿usted confía en que las elecciones de gobernador regional se realizan el próximo 11 de abril? ¿Que no habría aplazamiento? ¿Hay intenciones de algunos sectores políticos e independientes también de que se aplacen las elecciones de gobernador regional y sean definitivamente con las elecciones presidenciales y parlamentarias y de consejeros regionales en noviembre del 2021? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Bueno, yo creo que lo primero, Ignacio, es hay un compromiso desde el punto de vista eleccionario que va a tener la complejidad de hacerlo en pandemia, como es el plebiscito. Yo creo que va a definir mucho el comportamiento, la acción, la realidad, el compromiso de la gente y también de la comunidad, lo que va a pasar el 25 de octubre. Yo creo que ahí hay un primer esfuerzo gigantesco, y las elecciones que están aplazadas ya tanto de municipales como de gobernadores es un tema que hoy día yo creo que no hay piso ni piscina política para seguir postergándola. Tú recordarás que ya fueron postergadas prácticamente un año de lo que se tenía planificado, y si bien hay muchos interesados, sobre todo en el ámbito parlamentario, de que esto se siga postergando y no entregar más poder a las regiones, no delegar y empezar un proceso efectivamente de descentralización o de fortalecimiento de las regiones, como dicen algunos autores. Yo creo que no hay piso político para seguir postergando la elección ni de gobernadores, ni tampoco postergar más la elección de los municipios. Si no se posterga la de gobernadores regionales, el próximo 30 de noviembre deberían haber primarias para gobernadores regionales. En la oposición en estos momentos hay algunos candidatos que ya se vislumbran. La Democracia Cristiana ya tiene incluso a su candidato, que es Juan Francisco Miranda. Usted también, dentro del bloque opositor, sería un candidato. ¿Cuenta, Jorge, con el respaldo de varios partidos políticos de la oposición para erigirse como candidato independiente en elecciones primarias de gobernadores regionales dentro de la oposición? Bueno, Ignacio, mira, yo creo que el primer paso, vuelvo a insistir, el primer paso no es el gobernador en sí mismo, sino el para qué ser gobernador o gobernadora. Uh-huh. Y como lo he dicho en otras oportunidades, soy el primero en decir que este es el proceso colectivo. Si se tienen que hacer primarias, es probablemente la mejor manera de hacerlo, pero eso se verá después del 25 de octubre, cuando se haya ganado con el apruebo y con la convención constituyente. Yo creo que eso es el primer paso importante. Sí. Y si se tienen que hacer primarias, soy el primero en respaldarlas. Todo acto democrático que junta un colectivo es lo mejor que se puede hacer. Pero le va a quedar muy poco tiempo, Jorge, para ponerse de acuerdo. Desde el 25 de octubre al 30 de noviembre, 1 mes y 5 días para ponerse de acuerdo todos y hacer unas primarias express, sería de esa forma, ¿no? Sí, desconozco, como sabe, probablemente hoy día todavía no hay un conglomerado de oposición único. Lo primero que se tiene que conversar es cuál va a ser el conglomerado que lleve en conjunto partidarios. Por ejemplo, la DC estará con el Partido Socialista, con el Partido Radical, el Partido Comunista, el Frente Amplio estarán en un conglomerado conjunto. Entonces, en general, yo le puedo anticipar que primero se tiene que ver un proyecto conjunto. Lo primero que nos puede unir como oposición es claramente el apruebo, y en eso hay absolutamente consenso. Pero si no hubiera eso, y Jorge, ojalá en este tiempo construir un colectivo para los desafíos que vienen adelante, sobre todo en los territorios, en los municipios, en las gobernaciones. ¿Y si no hubiera pero eso? Todavía no hay un conglomerado único. Jorge, si no hubiera eso, ¿usted insistiría en llegar a la papeleta el 11 de abril? Sí, ¿con otros candidatos de oposición me refiero? Si no hay un conglomerado de oposición único, y no hay primarias y no hay un conglomerado que lleve un colectivo, que se pueda conversar, que se pueda proponer un trabajo conjunto, la idea es construirlo con quienes estén dispuestos a soñar con el Magallanes que queremos. Yo creo que usted ha visto, nosotros seguimos trabajando con el ex gabinete, seguimos trabajando con muchos independientes, muchos profesionales y técnicos también que estuvieron en el gobierno anterior, y también muchas agrupaciones que hoy día sueñan con un Magallanes mucho más activo en ciencia, en ambiente. Esas reuniones que tiene usted con algunos miembros del ex gabinete, ¿podríamos decir que serían parte de su comando o no?
No podría decir que son parte de... Este es un grupo de personas que nos hemos conocido en el trabajo de la región, y usted recordará que muchos de ellos son miembros de partidos políticos. Claro. Así como hay otro grupo muy importante que estamos trabajando, que son muchos independientes. Todavía no hablamos de comando porque, vuelvo a insistir, el objetivo no es si uno quiere o no quiere ser gobernador, el objetivo es el para qué. ¿Para qué queremos estar? Y eso tiene que ser el esfuerzo de un colectivo. El colectivo puede estar en un conglomerado de oposición, y si no hay un conglomerado de oposición del clásico, con los partidos clásicos, se tendrá que hacer con la gente y con los movimientos que hoy día están en la sociedad. Claro. Y eso tenemos... Jorge, al interior del socialismo no hay mucha felicidad con las reuniones que tiene ese equipo suyo en conjunto, porque, como usted decía, hay gente que pertenece a partidos políticos. Al interior del socialismo no ven con muy buenos ojos, por ejemplo, que Fernando Haro o que el mismo Baldovino Gómez estén tan arrimados a Jorge Flies. Al parecer ellos también quieren tener un candidato y no sería Jorge Flies quizás el candidato de ellos. Pues entonces, por eso yo lo planteaba. Bueno, está... como siempre lo hemos dicho, tanto en las actividades que hemos tenido como en programas conjuntos, la idea es buscar espacios de unidad, mientras no se den oficialmente, en que podamos todos conversar lo que es el programa de los próximos territorios municipales, gobernación, pero especialmente lo que va a ser el proceso constituyente. Todo espacio de conversación yo creo que tiene que ser bienvenido, y ojalá no se mire como un peligro, sino que al contrario se vea como una suma de voluntades de mujeres y hombres que quieren hacer de Magallanes y del país algo mejor. Jorge, quedan 2 meses para el plebiscito. Si el incremento de los contagios en Magallanes sigue en ascenso, ¿usted como médico va a ir a votar el 25 de octubre? Yo voy a ir a votar absolutamente, y lo que yo puedo decir es que lo que sí me preocupa, yo creo que Magallanes en esa altura, Ignacio, a esa altura va a estar mucho más acotado. Las elecciones son mucho más seguras que ir a un mall, que ir inclusive a comprar a lugares cerrados, por el mismo ordenamiento que tienen espacios más grandes, como son los colegios o los espacios que nos podemos dar inclusive con las Fuerzas Armadas. Así que claramente las elecciones son mucho más seguras que los procesos de desconfinamiento que el Estado y que el gobierno ha propuesto. Así que yo creo que acá no es el problema el plebiscito, el problema es cómo se ha manejado la pandemia y cómo se sigue manejando. Yo creo que Magallanes va a estar en buenas condiciones para octubre ir a votar, y que las condiciones de votación son mucho más seguras que muchos de los actos que todos los días estamos haciendo, en ir a comprar el pan, o ir al mall, o ir a una fila de banco cuando no se ha hecho el máximo esfuerzo para que sea por internet. Ojalá que mejoremos, doctor Jorge Flies, porque lo necesitamos todos. Un abrazo grande, apretado a la distancia, Jorge Flies, y agradecerle por haber estado hoy día con nosotros en el Barómetro. Muchas gracias, Ignacio, y nuevamente llevar a la comunidad, primero, a confiar en su sistema sanitario. Yo creo que los equipos van a hacer el máximo de los esfuerzos para estar con la gente y atenderla, ayudarnos a mantener las 3 tareas que cada uno de nosotros tiene, que es mantener el distanciamiento físico, lavarse frecuentemente las manos, no solamente significa echarse alcohol gel, lavarse con jabón y agua las manos, y usar mascarillas siempre que estemos fuera de la casa o con grupos que no son el íntimo de familia. Siempre usar mascarillas, porque podemos dañar al otro o contagiarnos de otro. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Y un abrazo grande también para toda la gente que está trabajando junto a ustedes también en el Hospital Clínico Magallanes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y confianza que salimos todos juntos. Ojalá que salgamos luego. Por eso, muchas gracias, Jorge Flies, y muchas gracias a ustedes. Que quédense en la casa. Vean las 24 horas del día la sintonía, la señal de Pingüino Televisión. Estamos en YouTube, el único canal regional que está en YouTube ahí. Usted sintoniza YouTube, Pingüino Multimedia, estamos ahí con señal HD espectacular. 24 horas de programación netamente regional, 24 horas de Magallanes para usted. Un abrazo, que lo pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.